quiero invitarlos a buscar en Colosenses, capítulo 1, versículo 26. El año pasado, más o menos a esta altura, prediqué este mismo tema, con la diferencia de que no entendía casi nada de lo que estaba predicando. Lo prediqué en una reunión de jóvenes y sentí que Dios nos estaba hablando acerca de esto. El tema es que no casaba mucho de lo que Dios nos estaba mostrando y nos estaba hablando. Hablé acerca de la revelación de Cristo. Y me acuerdo que justo ese sábado había una confraternidad y encima estaban chicos de otra congregación. Así que yo le pregunté, ¿realmente, Señor, estás seguro que querés que hable de esto? Y sí, era eso. Y esta semana como que Dios me recordaba esto y sentía la necesidad de poder hablarlo también en una reunión de domingo. Obviamente cambiando. Fue una lucha para mí porque si hay algo que no me gusta es predicar algo que ya prediqué. No me gusta. No me gusta ni cocinar algo que ya cociné. Imagínate predicar algo que ya prediqué. ¿Encontró Colosenses 1:26? ¿Sí? Bueno, antes que nada, todo este tiempo Dios nos ha llevado como congregación a tener un entendimiento sobre que Cristo vive en nosotros. ¿Sí? Cristo vive en nuestro interior y eso ha cambiado un montón de cosas. Si no le ha cambiado la vida ese entendimiento es porque no lo entendió quizás. Entender que Cristo vive en nosotros cambia nuestra manera de orar, canta las canciones que cantamos, cambia nuestra manera de pensar, lo cambia todo entender que Cristo está en nuestro interior. Aunque es una verdad que quizás yo la he escuchado desde chiquito, Cristo vive en mi corazón, pero cuando se nos revela es diferente. Dice Colosenses 1:26, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Déjalo ahí, por favor. Dice, este mensaje se mantuvo en secreto. Los que tienen Reina Valera habla acerca de misterio. Esto es un misterio y es un secreto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que no está a la vista de todos, no está al alcance de todos. No es algo con lo cual nos podamos encontrar sin estarlo buscando, porque está escondido. Un secreto y un misterio es algo que está escondido. ¿Sí? Seguimos, el 27. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Dice que hay riquezas y hay gloria en Cristo. Y esas riquezas y esa gloria, ¿dónde están? En nosotros. Pero el problema es que están escondidas. ¿Por qué están escondidas? Porque es algo muy valioso. Si vos tenés algo muy valioso en tu casa, no lo dejás a la vista de todos. Lo guardás, lo escondés. Se lo das a alguien que realmente lo sepa valorar. Por eso la revelación de Cristo está escondida. Está escondida para aquel que realmente anhela y desea buscarla y que va a valorar la revelación de lo que Cristo es. Si bien entendimos, como decía hasta acá, algo muy importante que es que Cristo está en nosotros, pero la pregunta que sigue a entender que Cristo está en nosotros es ¿quién es Cristo? Oh, qué pregunta tan básica. ¿Quién es Cristo? Pero realmente es una pregunta que nos necesitamos hacer. Porque es como que yo te diga, ¿viste que el celular que vos tenés tiene Android 15 1.8 Plus tercera generación? Vos vas a decir, wow, qué bueno que tengo ese Android. Pero la pregunta que sigue es, ¿y qué es Android? ¿No? Hay gente que entiende esta verdad. Bueno, Cristo está en mí, pero no le emociona tanto porque no entiende qué es Cristo.
Por eso la pregunta que sigue en este tiempo, para nosotros como congregación, lo que necesitamos es una revelación de quién es Cristo. Y no importa los años que tengamos en el Evangelio, no importa que ya nos hemos leído los Evangelios 1.000.000 de veces, porque hay una gran diferencia entre hablar de Jesús y entre hablar de Cristo. ¿Cómo es? Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del hombre que encarnó a Cristo acá en la tierra durante 33 años. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de la parte divina, hablamos del ser eterno, hablamos del que estaba en Génesis, del que está en Apocalipsis, del que está en nosotros viviendo hoy. ¿Quién vive en nosotros hoy, Jesús o Cristo? Cristo. A veces tenemos que empezar a corregir un poco más la manera en la que hablamos porque nos referimos a Jesús cuando queremos decir Cristo. Y fíjense que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago en sus cartas muy intencionalmente usan la palabra Jesús, usan la palabra Cristo, usan Jesucristo o Cristo Jesús, depende de lo que se están refiriendo. ¿Sí? Entonces la pregunta para nosotros hoy va a ser esta: ¿quién es Cristo? Y creo que la pregunta que sigue en los tiempos que vienen va a ser una revelación de qué es el Evangelio. Comenzamos por entender que Cristo vive en nosotros. Segundo, entender quién es Cristo, y la pregunta que se nos va a venir es qué es el Evangelio. Pero bueno, vamos hasta ahora, hasta donde estamos acá. Y quizás muchas personas se estén diciendo en su interior, pero qué básico esto, yo ya lo sé, pero nos vamos a ir dando cuenta que en realidad no lo sabemos, o por lo menos no hemos tenido la revelación de lo que es. Dice que en nuestro interior hay riquezas y hay gloria, leíamos ahí en Colosenses, y estas riquezas y estas glorias, les consulto, ¿son espirituales o son naturales? Espirituales. Esta noticia como que a algunas personas les desilusiona. Oh, yo quería que las riquezas sean naturales. El carnal ve todo en lo natural. El espiritual valora las cosas espirituales. ¿Qué es mejor, que las riquezas sean materiales o que sean espirituales? ¿Por qué? No se hagan los buenos cristianos. Claro, porque las riquezas espirituales son incorruptibles, son eternas, permanecen para siempre. A vos te pueden prestar hoy 1.000 pesos, pero 1.000 pesos se te acaban ¿en cuánto? 2 o 3 días, un día, no sé. Pero cuando vos tenés riquezas eternas, permanecen para siempre. Busquemos en Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Cristo de su generosidad ha compartido esas riquezas espirituales que pertenecen a Cristo, las ha compartido con nosotros. Esas riquezas espirituales y esa gloria están en nosotros. Pero no nos sirve de nada tenerlas en nosotros si no tenemos conocimiento o entendimiento de qué son, ¿cierto? Mateo 16, versículo 13. Sí, acá ya tomo. ¿Lo encontró? Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús usaba esta expresión para referirse a sí mismo. ¿Quién dice la gente que yo soy? Bueno, contestaron algunos. Algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Ahí es cuando Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Acá es cuando se empieza a revelar en los discípulos quién era Cristo. Y es raro porque ellos habían caminado con Jesús más o menos 2 años y medio. Habían estado cerca de él. Lo conocían, comían,
hablaban, sabían quién era Jesús, pero no habían tenido la revelación de quién era Cristo. Y acá es cuando entendemos que hay una diferencia, ¿no? Y el primero en tener esta revelación, ¿quién fue? Pedro. Y Jesús le dice, esa revelación que vos tuviste no provino de tu inteligencia, no provino de haber leído libros, no provino de haber hecho un instituto bíblico, no provino ni siquiera de haber leído la Biblia. Esa revelación, ¿de quién vino? Del Padre. Y acá tenemos una primera verdad. La revelación de quién es Cristo, número uno, no viene por enseñanza, sino por revelación. La revelación de quién es Cristo no viene por enseñanza, viene por revelación. Vos podés haber ido a la escuela bíblica toda tu infancia, te pueden haber hablado acerca de Jesús, pero es imposible que un ser humano te pueda impartir a vos la revelación de quién es Cristo. Vos podés pasar al frente, te podamos orar, te podamos ungir con aceite, pero la revelación no viene por impartición humana, viene por impartición divina. Viene por el Espíritu Santo comunicándose con tu espíritu y trayendo una información que como es espiritual no puede entrar por medios naturales. Una información espiritual a tu espíritu que te hace entender quién es Cristo. Y eso fue lo que le pasó a Pedro en ese instante. Pedro debe haber estado absolutamente sorprendido de las palabras que salieron de su boca porque ni él tenía claridad en su mente almática sobre eso. Y de pronto le salió una de las declaraciones más importantes de la vida. Tú eres el Cristo. Vos sos el Mesías que hemos estado esperando. Vos sos el Hijo del Dios viviente. Y me imagino que todos los demás discípulos lo van a haber mirado como diciendo, wow, Pedro, qué bien. Y Jesús diciendo, no, ese no fue Pedro, eso no salió de la mente de Pedro, eso no salió de la inteligencia de Pedro. Esta respuesta salió de una revelación, ¿de quién? Del Padre. Así que número 2, otra verdad, solo el Padre puede revelar al Hijo. Solo el Padre nos puede revelar al Hijo. ¿Saben que hasta el año pasado mi conocimiento de Jesús era solamente lo que leí en los evangelios? Jesús que hacía milagros, las parábolas de Jesús, Jesús en la cruz, Jesús en la resurrección, Jesús presentando a ser resucitado a los discípulos, como que esa era mi historia de Jesús. Y Cristo y Jesús para mí eran lo mismo. Y este tiempo fui entendiendo y conociendo en realidad quién es Cristo. Y necesitamos migrar del entendimiento de Jesús a un entendimiento de quién es Cristo. Número 1, entonces, la revelación no viene por enseñanza, sino por revelación. Solo el Padre lo puede revelar. En Mateo 11:27, dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decida revelarlo. Seguimos ahí en Mateo 16, el versículo 18. Continúa diciendo, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Número 3, cuando tenemos una revelación de quién es Cristo, esa revelación viene acompañada de otra revelación, que es quién soy yo. Cuando se me revela quién es Cristo, automáticamente también se me revela quién soy yo. Por eso, cuando Pedro tiene esta iluminación y dice, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús hoy nomás le responde, sí, y vos sos Pedro. Hasta ahí, ¿cómo se llamaba Pedro? Simón. Vos sos roca. Vos sos piedra. Y sobre esta roca de la revelación de quién soy yo, de quién es Cristo, edificaré mi iglesia.
Fíjense que a partir de ese momento Jesús ya no lo llama más Simón hijo de Jonás, Simón hijo de Juan, sino que le empieza a llamar Pedro, le empieza a llamar roca, firmeza, seguridad. Y saber su verdadera identidad le ayudó a Pedro a poder entender también cuál era su función dentro del cuerpo de Cristo. Su función era ser roca, era manifestar una de las partes de lo que Cristo es. ¿Cuántos saben que Cristo es nuestra roca? Lo que le estaba diciendo a Pedro es: vos vas a manifestar esta parte de lo que yo soy. Y cada uno de los que estamos acá representamos una parte de lo que Cristo es. En una reunión de jóvenes pusimos un pizarrón y dijimos: vamos a preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué es Cristo? Y lo que Dios te muestre que es Cristo lo vas a anotar en el pizarrón. Y llenamos un pizarrón con Cristo es luz, Cristo es vida, Cristo es el pan, Cristo es el agua, Cristo es la roca. Y un montón de revelaciones sobre lo que Cristo es. Número 4, la revelación de quién es Cristo nos da autoridad y gobierno. Fíjense que le dijo: vos sos Pedro, pero ahí nomás sigue: te daré las llaves del reino del cielo, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Muchos interpretamos cuando leímos esto que esas palabras estaban solamente dirigidas a Pedro. Entonces nos imaginamos que el que tiene una llave gigante cuando entras al cielo es Pedro, que Pedro te recibe cuando entras al cielo. Y esas palabras están dirigidas en realidad para todo aquel que tiene la revelación de quién es Cristo. Cuando vos tenés la revelación de quién es Cristo, estas palabras se cumplen en vos. Te daré las llaves del reino del cielo, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende quién es Cristo, entiende la autoridad que hay en Cristo, entiende la supremacía y el tremendo poder que hay en Cristo, te das cuenta que todo le pertenece a Él, todo es por Él y para Él. Se te empiezan a hacer luz todos los versículos que hablan acerca de Cristo. Y te das cuenta que esa tremenda majestuosidad vive adentro tuyo. Y todo lo que está alrededor se sujeta al Cristo que portamos en nuestro interior. El entendimiento de que algo tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, tan fuerte, tan omnipotente vive en tu interior, te cambia el entendimiento y te cambia la mirada de todo. Y empiezas a ver todo lo que te rodea como algo que se sujeta a lo que tenés en tu interior. Por eso, inevitablemente, la revelación de quién Cristo es y que encima de ese Cristo que estás descubriendo vive en tu interior, te llena de autoridad, de poder y de gobierno. Obvio que ese poder, esa autoridad y ese gobierno no es mío. ¿A quién le pertenece? A Cristo. ¿Pero Cristo dónde está habitando? En mi interior. Entonces ahí entendemos que Cristo, de su generosidad, nos hace partícipes de su gloria. Porque llega un momento que el Espíritu nuestro se hace uno con el Espíritu de Él y somos una misma cosa. Somos uno. Y ahí es cuando entendemos tanta gracia. Yo no valía nada. Es como hacer una sociedad con el dueño de... No sé quién es ahora el dueño del Hiper, del Orfeo, de toda esta zona, ¿no? Imagínate que el dueño de todo, casi medio Córdoba, venga y te diga: quiero hacer una sociedad con vos. ¿Qué tenemos para ofrecer? Nada. Y él tiene todo. Pero lo mismo él quiere hacer una sociedad con vos. Vos decís: ¿por qué? Bueno, más o menos lo mismo pasa acá con Cristo. Él quiso tener una sociedad con nosotros, quiso que seamos uno, quiso unirse a nosotros, su espíritu quiso unirse a nuestro espíritu y darnos todo lo que le pertenece a Él para que nosotros también lo podamos disfrutar. Dice: el poder de la muerte, a ver que vuelvo al versículo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. O en la Reina Valera, como dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto es muy importante: el poder de la muerte no podrá conquistar nunca a una iglesia que ha sido edificada ¿sobre qué?
sobre la roca, y esta roca es Cristo. En este momento histórico de nuestra vida y en nuestro país, hay muchas iglesias que están sufriendo persecución. Hay congregaciones que están sufriendo persecución. Pero dice la palabra que el poder de la muerte no podrá conquistar nunca una iglesia edificada sobre la roca que es Cristo. Si una iglesia no está edificada sobre la roca que es Cristo, podrá ser conquistada. Pero la que está parada sobre la roca, sobre la revelación de quién Cristo es, nunca podrá ser conquistada. Por eso la importancia de que tengamos un entendimiento mayor de quién Cristo es. En 2 Corintios 5:16, si lo podemos poner acá, 2 Corintios 5:16, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Este versículo nos muestra que hay dos formas de conocer a Cristo. Podemos conocer a Cristo por la carne o podemos conocer a Cristo por el Espíritu. ¿Cómo sería conocer a Cristo por la carne? Conocer a Cristo por la carne sería conocerlo por medios humanos, por enseñanzas humanas, por religión, por religiosidad. Y los discípulos conocían a Cristo según la carne. Yo, ¿saben qué? En mi mentalidad infantil muchas veces pensaba, qué buenísimo hubiese sido estar cerca de Jesús cuando Él vivía acá en la tierra. ¿Cómo me hubiese gustado andar con Él? ¿Cómo me hubiese gustado sentarme a conversar con Él? ¿Cómo me hubiese gustado verlo en la carne? Y el apóstol Pablo dice, si conocimos a Cristo en la carne, no tenemos que olvidar de ese Cristo que conocimos en la carne. Porque tenemos que transicionar a un entendimiento más maduro, mejor que el que tuvieron los discípulos en esa época, que es un entendimiento de Cristo en nosotros. Porque es muy diferente caminar al lado de alguien a que ese alguien vive en tu interior. Es muy diferente. Y si nos tuviéramos que quedar con uno de los dos, ¿cuál elegiríamos? Que vive en nosotros. Entonces, mientras yo deseaba haber caminado con Jesús como los discípulos deseaban experimentar lo que nosotros experimentamos hoy. Tener la vida de Cristo en nuestro interior. Vamos a Gálatas 1, versículo 11. Vamos a ver la revelación de Cristo que tuvo el apóstol Pablo. ¿Cuántos recuerdan la conversión del apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? En la escena dramática, iba en el caballo, o no sé bien en qué iba. Una luz, sí, se cae del caballo, tiene una conversación con Cristo, queda ciego, después va a Ananías, ora por él, le devuelve la vista. Esa experiencia es la que todo el mundo conocía acerca del apóstol Pablo. Pero hay otra experiencia de la cual casi nadie sabía. Y que él la relata acá en Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Que cuenta esta otra experiencia de cómo fue la revelación de Cristo. Dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Tengamos en cuenta estas palabras. No se basa el evangelio, no se basa la revelación de Cristo, no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. ¿Quién le reveló a Pablo el evangelio? ¿Quién? Cristo. ¿Quién le reveló al Hijo a Pablo?
Muy bien, el Padre. Dice, le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. ¿Pablo estaba buscando la revelación? ¿Sí o no? Está dividida las aguas. Pablo estaba queriendo y deseando y anhelando con todo su corazón conocer quién era Cristo. No estaba. Estaba matando a cristianos. Él creía en su mente que estaba haciendo bien, pero eso no significa que él estaba queriendo buscar esta revelación. Y sin embargo la revelación vino. De Pedro no sabemos si estaba buscando o no, ¿no? La cosa es que vino. El Padre se la dio. Hay dos parábolas que hablan un poco acerca de esto. Una es Mateo 13:44. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Fíjense que los tesoros, por lo general, ¿cómo suelen estar? Escondidos. Cristo es nuestro tesoro y ese tesoro está escondido. Que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. En esta primera historia, este hombre que estaba trabajando en el campo, ¿lo encontró porque lo estaba buscando o porque no lo estaba buscando? No, estaba trabajando en el campo y lo encontró. Bien. Pero ahora Jesús cuenta otra historia que pareciera exactamente igual. Y voy a decir, bueno, ya nos quedó claro el concepto, pero hay algo que cambia. 45. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. En esta segunda historia, ¿el mercader estaba buscando o no estaba buscando? Sí estaba buscando. ¿Y la encontró o no la encontró? Sí la encontró. Entonces, nuestra actitud para tener la revelación de quién Cristo es la búsqueda. Y a veces Dios, en su maravillosa gracia, como dice el apóstol Pablo, yo no buscando nada, recibí todo esto, Él también lo hace. Por su maravillosa gracia nos revela quién Cristo es. ¿Sí? Pero yo siento que en este tiempo, como congregación, Dios nos está sumergiendo en este tiempo justamente porque Él quiere dar a conocer a su Hijo. Quiere enseñarnos, quiere mostrarnos, quiere revelarnos quién Cristo es. Efesios 1:23 dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia, como para que nos demos una idea de quién Cristo es. Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay un versículo que dice que Cristo es el todo en todos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos una revelación muy pequeña de lo que Cristo es. Si tuviéramos que definir qué es Cristo, ¿qué se te vendría a tu mente humana? No respondas, solo para que te pienses vos adentro tuyo. Cuando empecé con esto, de tratar de entender qué era Cristo, cuando Dios me hablaba de esta prédica y yo no entendía nada, y qué es, bueno, ¿qué es Cristo? ¿Por qué no me emociona tanto la idea de que Cristo está en mi interior? ¿Por qué no entiendes qué es Cristo? Bueno, ¿qué es Cristo? Entonces día a día fue, Señor, Espíritu Santo, mostrame quién es Cristo y qué es Cristo. Bueno, ¿dónde está sentado? En ese momento estaba sentado en una silla. Bueno, esta silla fue creada para que vos entiendas que Cristo es tu descanso. Y hoy vamos a aprender que Cristo es tu descanso.
Y me llevaba a Hebreos 4 cuando dice que el pueblo nunca entró en reposo, pero que nosotros hoy sí podemos entrar en ese reposo porque ese reposo es Cristo. Al otro día, Espíritu Santo, muéstrame qué es Cristo. ¿Qué hay acá en esta habitación? En esta habitación hay luz, en la habitación donde yo estaba. Bueno, hoy vamos a aprender que Cristo es luz. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, todo te habla acerca de Cristo. Todo te habla acerca de la esencia de Cristo. Y ahí empiezas a entender mejor cuando dice el apóstol Pablo, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo hace que podamos ver al Dios invisible por medio de las cosas visibles. Yo cuando leí esto decía, claro, Cristo es la imagen visible del Dios invisible, debe ser cuando Jesús estuvo acá en la tierra que Él se hizo visible. Pero no, hoy en día para nosotros, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Podemos ver por medio de cosas visibles, dicen Romanos 1, 20, creo que es el que leíste ayer, Emma, que por medio de la creación y por medio de las cosas visibles podemos ver el eterno poder y la deidad de Dios a través de las cosas visibles, a través de las cosas creadas. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cristo no fue revelado a los religiosos de la época, no fue revelado a los que estudiaban la Biblia, no fue revelado. ¿Fue revelado a quién? A los que tenían actitudes como niños. ¿Qué actitud tiene un niño? Humilde, crédulo, curioso, al que busca, al que indaga, al que medita. Le voy a pedir a Emma si me puede acompañar en el teclado. Busquemos Colosenses 2:9. Ahí cerquita donde estamos leyendo en Colosenses 1. Colosenses 2:9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de lo que Dios es. Y eso es más maravilloso aún cuando entendemos que esa plenitud de toda la deidad de Dios, ¿dónde habita? En nosotros. Yo sé que muchos quizás estén pensando, sí, eso ya lo sé. Sí, lo sabemos por entendimiento humano, pero no por revelación divina. Y quiero leerte algunas evidencias de un alma a la que Cristo no se le ha revelado. Un alma a la que Cristo no se le ha revelado no se siente amada, no se siente aceptado y no se siente perdonado. Un alma a la que Cristo no se le ha revelado se siente continuamente sin fuerzas. Vive ansioso, preocupado, con temor y miedo. La santidad le es un imposible. El domingo pasado hablaba con Julián Ríos, me contaba que él corre maratones y que ahora se está preparando para una de 42 kilómetros. Yo dije, yo no llego ni a 1 kilómetro. Digo, en el secundario me hacían correr 40 minutos y para mí era, y me dice él, debe haber sido como alcanzar la santidad en el antiguo pacto, sí, más o menos. Con el entendimiento del antiguo pacto. Nuestra mirada permanece en lo natural, continuamente viendo lo natural sin entender lo espiritual. Nos falta sabiduría, no sabemos qué hacer, acudimos a personas para que nos den consejos y nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Nos sentimos solos, nos sentimos llenos de culpa, de vergüenza. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos entendés que Cristo es una fuente inagotable de recursos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 3:16, y esa fuente está en tu interior, te das cuenta que lo tenés todo y que no te falta nada.
Decía acá que te sentís continuamente sin fuerza. Eso es porque no entendiste que Cristo es tu fortaleza. Vives ansioso, preocupado, con temor. Eso es porque no entendiste que Cristo en vos te da todas las cosas que necesitas. La santidad es un imposible porque no entiendes que Cristo es la gracia que te ayuda a ser santo. Nos falta sabiduría porque no entendiste que Cristo es la fuente de sabiduría que está en tu interior. El apóstol Pablo se cansa de decir: toda la sabiduría ya fue derramada en sus corazones. Hoy no sé qué hacer. ¿Por qué no acudí a la fuente que está en tu interior? Primera de Corintios 1:19. Con esto termino, pero muchas personas se preguntaron: bueno, ahora que quiero tener la revelación de qué es Cristo, ¿qué libro me recomiendas? Ningún libro, porque no se puede transmitir por medio de libros. ¿Qué prédicas puedo escuchar? Ninguna prédica. ¿Quién me puede enseñar qué es Cristo? ¿Podemos tener una clase? ¿Podemos tener una conferencia? ¿Podemos tener un retiro para que se nos revele quién es Cristo? No. ¿Por qué? Porque no viene de una impartición humana, viene de una impartición divina. Mira lo que dice 1 Corintios 1:19. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Ya que Dios en su sabiduría, presten atención a esto, Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Dios aseguró de que vos y yo jamás lleguemos a la revelación de lo que Cristo es por medio de la sabiduría humana. Por eso no existe instituto bíblico, no existe nada que te dé esta revelación, más que solamente el Espíritu Santo impartiéndotelo a tu espíritu. Un poquito más adelante, el 2:10 dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Cristo es nuestro mayor secreto. Cristo es el mayor misterio. Cristo es un tesoro que estuvo oculto y que está oculto en toda la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un tesoro que está oculto en cada historia de la Biblia. Hemos aprendido la historia de Noé. Qué linda la historia de Noé, un barco que salvó a los animales y a las personas. No, se trata de entender el misterio que hay oculto detrás de esa historia, que es un entendimiento acerca de lo que Cristo es. El pueblo de Israel, cautivo, siendo liberado por Moisés, atravesando el desierto, nos enseña un misterio acerca de lo que Cristo es. Nos podemos quedar con la información meramente humana o podemos tener la intervención divina del Espíritu Santo trayéndonos revelación de quién Cristo es. Porque si no, es un hecho histórico que a mí, ¿qué me importa lo que pasó? Me acuerdo que mi abuela sabía decir que un hombre le dijo una vez: mami, ¿qué me importa de la reina de Italia? Cuando ella quería decir qué le importa, decía esa frase. A nosotros, ¿qué nos importa del pueblo judío? Nos importa porque esconde un misterio que es Cristo. Y que ese misterio nos sirve para nosotros hoy. Arrancamos esta reunión. Diego leía Juan 8:32. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. A medida que vas conociendo la verdad, esa verdad te va haciendo progresivamente cada vez más libre. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Cuando empiezas a tener revelación de quién es Cristo, te vuelves monotemático. Todas las prédicas apuntan a Cristo. ¿O esa gente no sabe hablar de otra cosa que no sea Cristo? No. El otro día veía las placas que subimos con las frases del grupo de jóvenes y le decía por el grupo del equipo: fíjense que todas las frases que hay en el Instagram y en el Facebook tienen la palabra Cristo. Nos hemos vuelto cristocéntricos.
Porque es una revelación que te seduce, es una revelación que te atrapa, que te enamora. Una revelación que te cambia la vida para siempre. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Si algo espero que esta prédica haya producido en vos, es que tengamos hambre por la revelación de quién es Cristo. Hoy podemos hacernos la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Ustedes, ¿quién creen que yo soy? El Cristo que está en tu interior te pregunta, ¿quién crees que yo soy? Sabes que nuestra imaginación acerca de Dios nos juega muchas veces una mala pasada. Porque a causa de la falta de revelación imaginamos cosas que Dios no es. Y este es tiempo de empezar a desechar todo lo que no vino por impartición del Espíritu. Todo lo que no aprendimos por medio del Espíritu de verdad. Empezar a desechar y a limpiarnos de las imágenes falsas que tenemos de lo que Dios es, para empezar a tener un entendimiento claro, cada vez más firme, cada vez más fuerte, de quién Cristo es, de quién es esta vida que está en nuestro interior, que nos gobierna. Espíritu Santo, gracias por sumergirnos como congregación en este tiempo donde la vida de Cristo nos es revelada, donde la deidad de Cristo, el eterno poder y su gloria nos son reveladas. Padre, declaramos que entramos como congregación en un tiempo profético donde Cristo nos es revelado y eso nos hace crecer en madurez. Qué hermoso seguir tus planes, seguir tus propósitos. Vos nos llamaste a principio de año a caminar en madurez, a dirigirnos hacia la madurez. Y eso nos lo da el entendimiento de quién Cristo es. Padre, ya no queremos un entendimiento humano. Si hasta acá hemos conocido a Cristo según la carne, nos deshacemos de eso, lo desechamos. Julián decía el domingo pasado que para aprender a orar necesitamos sabernos ignorantes de la oración. Y para esto es lo mismo. Para saber quién Cristo es, necesitamos sabernos ignorantes de quién Cristo es. Necesitamos reconocer que no sabemos, que necesitamos que se nos sea revelado. Padre, tenemos hambre. Tenemos hambre. Tenemos hambre y vos sos el pan de vida. Tenemos sed y vos sos el agua de vida. Estamos en oscuridad y vos sos la luz. Estamos en un tiempo de incertidumbre y vos sos nuestra roca. Estamos en un tiempo donde no sabemos qué decisión tomar y vos sos nuestra sabiduría. Te invito a que mientras adoramos puedas meditar y puedas dejar que el Espíritu Santo te muestre, te lleve hacia donde Él quiera llevarte.
a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo quiero mirar y encontrarte en mí. Oh, revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo quiero mirar y encontrarte en mí. Espíritu de Dios, revélame a Cristo. Anhelo explorar las profundidades del Padre. En intimidad, déjame ver tu corazón. Quiero conocerte más y permanecer en ti. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más y alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Y alumbra mis ojos para contemplar tu rostro. Quiero conocerte más. Revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo quiero mirar y encontrarte en mí. Oh, revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo quiero mirar y encontrarte en mí. Revélame a Cristo. Revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí. Como en un espejo quiero mirar y encontrarte en mí. Que puedan verte a ti en mí. Revélanos tu persona en nuestro interior, Cristo. Revela a Cristo en mí. Revela a Cristo en mí.
apóstol Pablo en Efesios 1:18 dice: pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios le dio al pueblo santo. Padre, esa también es nuestra oración. Te pedimos que inundes de luz nuestros ojos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ver y al poder ver podamos entender cuál es esa rica y gloriosa herencia a la cual nos diste acceso, nos hiciste miembros de tu familia, nos diste tu ADN, nos diste todo lo que le pertenece a Cristo. Nos lo diste todo. No te guardaste nada, nos lo diste todo, Señor. Que sea un tiempo de entendimiento, un tiempo de luz, un tiempo de libertad, papá. Le damos un aplauso al Señor. Y te damos gracias, papá. Gracias, Padre, por hacernos partícipes. Gracias. Gracias, Señor.